Un estudio evidenció que los jóvenes entre 18 y 24 años presentan deudas cada año que pasa y que van en aumento. Cifras que preocupan a los expertos, ya que el promedio de quienes tienen 24 años puede llegar a los 700.000 pesos. ¿Cuáles son las razones? Para hablar sobre este tema estamos con el gerente de Asuntos Corporativos de Equifax, Ignacio Bunster. Ignacio, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bueno, primero partamos para entrar en contexto y poder entender la dimensión de esto. Cuando hablamos de morosos, ¿todos los que tienen deudas son morosos o son algunas deudas las que son analizadas, por ejemplo, en este estudio? ¿Son las de tarjeta de crédito? ¿Son las porque las deudas de salud ya no están, digamos? Sí. Primero que nada, el universo sobre el cual nosotros hacemos estos análisis corresponde a la base de personas publicadas por deudas en nuestro boletín de informaciones comerciales. ¿Ya? Por lo tanto, no están todos los morosos. Moroso es la persona que tiene una obligación de pago de algún tipo de crédito y que llegada la fecha de pago no lo cumplió. De ahí a que esa persona sea pues, publicada por esa morosidad depende de la política de la empresa, depende de la naturaleza de la deuda. Tú bien decías salud, antes de eso se excluyeron las deudas de educación y hay otras deudas de distinta naturaleza como los servicios básicos o las deudas de autopista que tampoco se publican. Entonces, el universo deja fuera todas esas y por lo tanto solo se calcula sobre la base de los que están efectivamente publicados. Ya, o sea, podríamos partir de la base que existe una cifra negra que no conocemos y que podría alertarnos de una situación tal vez mucho más preocupante. Podría ser, sí, por supuesto, por supuesto. Pero la verdad es que yo no trataría de estimar cuál es esa deuda, más bien el hecho mismo de que ya a los 18 años haya, aunque sea poca, algún número de personas que tengan endeudamiento publicado, ya de por sí una razón de preocupación. Estamos hablando de 1.500 personas que a los 18 años ya están con deudas publicadas. Esto lo habíamos visto a principio de año cuando hicimos un zoom parecido respecto a las personas que habían dado la PAES y de ese número a esta fecha, que han pasado 9 meses aproximadamente, el número de morosos de esa edad ya aumentó. Entonces se ve una tendencia no muy feliz. Sí, justamente entre los jóvenes que están entre los 18 y los 24 años hay cifras que son bien importantes, porque hay deudas que los que tienen 18 años manejan una deuda de aproximadamente poco más de 100.000 pesos, pero cuando avanzamos solo unos años, las personas de 24 ya están adeudando montos cercanos a los 700.000 pesos. ¿Cuáles son los factores que explican este fenómeno y que lo hemos venido viendo hace tiempo? Ahora lo que damos cuenta es que sigue creciendo. ¿Qué está explicando esto? Porque hay factores que me imagino son estacionales, son temporales, pero vemos que esta es una tendencia. ¿Qué está pasando ahí con ese grupo? Yo parto por aclarar que no soy un experto en temas de empleo, pero sí puedo partir diciendo que probablemente hay un problema de acceso al trabajo en este segmento de gente. Pero por otro lado también hay cosas que son un poquito más estructurales y que tienen que ver con la falta de educación financiera en los jóvenes. Yo entiendo que existe como parte del programa universal economía en enseñanza media, pero hay que ver si eso, por un lado, se está haciendo con la profundidad correcta, pero también se está haciendo con los conceptos que hoy día son relevantes. De nada le sirve a una persona que le enseñen cómo se hace un cheque o cómo se hace un giro en una sucursal del banco, porque ese no es el medio en el que los jóvenes se desenvuelven. Más bien habría que pensar en enseñarles qué significa endeudarse, porque yo estoy seguro de que muchas veces compran voy a inventar un par de zapatillas que vale 80.000 pesos y creen que se endeudaron por 80.000 pesos sin ver la tasa de interés y cómo ese monto va a ir creciendo a través del tiempo. Claro. Entonces, para mí lo primero, perdón. No, por favor. Para usted lo primero es educación financiera.
Sí, sin duda, sin duda, lo más importante. Y junto con eso, yo diría que hay una capa de responsabilidad del sistema. Eh, yo, como entidad que otorga crédito, debería tener algún tipo de responsabilidad respecto de a quién se lo ofrece. Sí. Y en ese sentido es clave que exista más información para yo poder tener una idea lo más acabada posible de la situación eh, económica de esa persona, de manera que, lo que se persiga sea algo que nosotros hemos llamado el crédito sostenible, es decir, ayudar a las personas a contraer crédito, pero hasta el monto que ellos efectivamente puedan pagar. Claro, porque lo que Y en hemos ese, visto en los últimos años, y esto es algo que ya está instalado, me parece a mí, que incluso a las afueras de las casas de estudio, universidades, centros de formación técnica, a comienzos de año uno ve casas comerciales, entidades bancarias que ofrecen cuentas corrientes, líneas de crédito, tarjetas de crédito, sin conocer muy bien cuál es la situación que vive cada persona. No estoy diciendo que no puedan acceder, pero sí tal vez apuntar un poco en mayor profundidad a lo que mencionaba usted, que tiene que ver con de manera más responsable y más consciente de a quienes le estamos entregando estos productos de crédito, estos productos financieros que tal vez parece ser que no saben utilizarlo. Yo he tenido la oportunidad de conversar con personas entre los 25 y los 40 años que no conocen, por ejemplo, cómo funciona una tarjeta de crédito. Lo importante que es pagar el monto facturado, que se le llama, y no ir acumulando la deuda. Sobre esa educación financiera hay muy poco, sin embargo vemos que el acceso es muy simple. y cada vez más, antiguamente, la primera vez que saqué una tarjeta de casa comercial hace ya mucho tiempo, me pidieron cuentas domiciliarias, liquidaciones de sueldo, acreditar domicilio, una serie de cosas. Hoy día no es mucho más que nombre y cédula de identidad. Entonces, efectivamente, han bajado los requisitos. Quizás le dan a uno en un primer momento un cupo bajito y una capacidad de acceder a retiro en efectivo también por un monto, no sé, de 50.000 pesos. Pero por ahí se empieza, y si esos 50.000 pesos no los puedo pagar, el problema partió desde desde la primera interacción con el sistema, digamos, crediticio en general. Entonces, bueno, ahí hay otro factor que es clave y que también es sistémico, tiene que ver con cuánta información está disponible para los oferentes de crédito. En la medida que exista mayor y mejor información, y ojalá información que muestre cuál ha sido el comportamiento de una persona, tú vas a poder evaluar a esa persona de manera mucho más acertada. En la población joven va a ser más difícil porque todavía no tiene un historial demasiado profundo, pero hoy día cuando se evalúa a una persona antes de otorgarle un crédito, la gran mayoría de las instituciones solo ven si la persona en ese preciso momento tiene o no tiene morosidades, nada más. Claro. Eso es insuficiente, claramente insuficiente. Estábamos viendo, usted mencionaba la preocupación que hay en torno a este grupo. Sin embargo, si uno analiza también los niveles de endeudamiento a nivel general, el país ha visto una caída del 3,3% en el último año. Entonces, ¿cómo se entiende? Esa es una buena noticia. En general nos estamos endeudando menos a nivel país. Hay un grupo que se sigue endeudando mucho. Apuntamos a que hay poca educación financiera. ¿Qué pasa con el resto del grupo que ayuda a esta cifra que es una baja en el endeudamiento general? ¿Cómo se explica eso? Hagamos un poco de historia. El peor momento en materia de número de personas publicadas por morosidades fue a mitad del 2020. Estábamos en plena pandemia y esto fue justo antes de que pasaran dos cosas. Primero, que entrara en vigencia la ley que prohibía publicar las deudas de la educación y en segundo lugar, el primer retiro de fondos previsionales. Justo en ese momento, antes de que aplicaran estos dos factores, el número de personas morosas en Chile llegaba aproximadamente a los 5 millones. A partir de ahí empezó un descenso considerable, en parte porque ciertas leyes sacaron morosidades del espectro, pero también porque con los retiros hubo personas que pagaron sus deudas. Sí, eso No yo recuerdo que se mencionó mucho, que fue muy llamativo y que de alguna manera nos caracterizó en ese periodo, que decían el chileno paga. Cuando tiene para pagar, paga, ¿no? Así es. Y la razón ahí es como, a ver, es volver a echar a andar la bicicleta.
hay que tener presente que si uno está publicado, lo más probable es que no pueda volver a endeudarse. La manera de acceder a bienes durables y necesariamente va a ser pagando en cuota, y eso necesariamente va a requerir de crédito. Por lo tanto, fue una manera de volver a tener acceso a esas compras de mayor volumen o de mayor necesidad. Pero también existe desde esa fecha hasta ahora una baja bastante sostenida, salvo uno que otro informe nuestro, en que el número de morosos absoluto, después de las salidas de deudas por distintos factores, ha bajado. Y ha bajado en prácticamente todos los segmentos etarios. Por eso nos llamó tanto la atención lo que pasaba con los jóvenes, porque en el último informe que sacamos en conjunto con la Universidad de San Sebastián, todos los segmentos disminuían la cantidad de personas morosas, excepto los jóvenes, que aumentaron en un porcentaje bastante discrepante del resto. ¿Este estudio arroja también en qué se endeuda ese grupo? Se podría, pero muy gruesamente, porque lo que te puede decir es si se endeudan en el retail, se endeudan en la banca. Mayoritariamente, cuando se trata de personas menores de cierta edad, cuando su poder adquisitivo es más bajo, lo más probable es que su endeudamiento sea en el retail, porque el retail tiene requisitos de entrada más bajos y los montos también son menores, así que calzaría con ese perfil de endeudamiento. Claro, porque también en algún momento, en otros, digamos, en periodos anteriores se mencionaba que estos grupos jóvenes, porque como lo decíamos, ha sido tendencia, ¿no? Estos grupos jóvenes que se vienen endeudando ha sido una tendencia. Y se mencionaba que están morosos, están endeudados, pero tienen deudas de bienes raíces, el sector inmobiliario, vehículos. Entonces también, por un lado está la educación financiera, por otro lado están las prioridades. También podríamos creer que los vehículos se utilizan en esta generación para poder buscar ese trabajo que no encuentran y que no les permite tener un sueldo y que los mantiene morosos, ¿no? Es posible, claro que sí. Lo de los bienes raíces yo tendería a pensar que es más bien muy de borde. Okay. Lo de los vehículos sí, porque hoy día vemos que mucha gente, no sé si transitoriamente en busca de otro empleo más estable, han aprovechado la existencia de las aplicaciones móviles de transporte, no quiero dar nombres, para poder generar ingresos durante ese tiempo, o incluso como segundo trabajo para generar un mayor ingreso, aunque tengan otro trabajo permanente. Ahora, Ignacio, ¿qué es lo preocupante de esta cifra? Cuando hablamos de este sector de la población, este grupo etario que se encuentra en esta situación, ¿qué es lo que preocupa? ¿El hecho que estén morosos o que esto es, no sé, el inicio de una vida morosa? Porque también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que habla de la salud financiera que va a tener en el futuro esta persona, o no necesariamente, son morosos temporales. Es una muy buena pregunta. Nosotros hemos hecho una disección de las personas morosas por cuánto tiempo llevan morosas. Y nos hemos dado cuenta que prácticamente el 70% de todas las personas publicadas llevan al menos 2 años publicadas. Y eso en la práctica significa que se acostumbraron a estarlo. Y eso es delicado. Es delicado porque son personas que salieron totalmente del sistema y probablemente van a buscar financiamiento informal. El financiamiento informal es más caro, es más riesgoso, tiene una serie de desventajas. Pero además hay una cifra oculta de la cual se pueden sacar pocos antecedentes como para buscar políticas con las cuales revertirlo. Cuando hablamos de financiamiento informal, perdón, ¿a qué te refieres puntualmente, Ignacio? A prestamistas, personas... Prestamistas. Sí, hay personas, grupos, no quiero hablar de mafias, pero sí hay grupos que se dedican al crédito por goteo, que son cifras mínimas que se pagan, o sea, que se entregan en dinero efectivo y que los pagos son semanales y con tasas de interés altísimas y con, bueno, la presencia, la interacción física pone también una cuota de riesgo en el no pago. Es un mundo complejo el del endeudamiento informal. Bueno, ya para... Sí, por favor. ¿Sí? Continúa.
decía que lo otro que es preocupante es que desde tan temprana edad exista un desconocimiento de las consecuencias a largo plazo o de las consecuencias sistémicas que pueden haber en estar publicado. Yo entiendo, es súper razonable que una persona a los 18 años, si le dan acceso a una tarjeta de casa comercial con un cupo que le alcanza para comprarse las zapatillas soñadas, se las compre. Pero eso supone que falló algo alrededor de esa persona, de ese joven. Porque tendría que haber sabido qué es lo que iba a pasar si contraía ese crédito. Si se compraba esas zapatillas de 80.000 pesos, en realidad iba a terminar pagando 120.000 pesos. Y si se trazaba una vez, iba a ser aún más caro. Eso supone que hubo una falla a nivel de toda la sociedad, sector privado, sector público, enseñanza, por donde tú lo mires, fallamos. A los 18 años nadie debería estar endeudado. Ahora, ya para ir concluyendo sobre el aparecer en estos registros como morosos, DICOM, lo mismo que ustedes hacen, ¿cuánto se demora una persona en salir de este registro? Porque hay que recordar también que para muchos trámites, incluso para arrendar una casa, piden este tipo de antecedentes, de morosidad, para saber cuán riesgoso es esa persona, cuán riesgosa es esa persona. ¿Cuánto se demora para justamente abordar, y ya ir concluyendo, abordar ese tema de las consecuencias que tiene a plazo el endeudarse, el ser moroso, no pagar, no asistir la deuda? ¿Cuánto tiempo se demora una persona en salir del sistema? ¿Es rápido? ¿Es mucho trámite entre medio? Mira, la ley da dos formas de salir. Una, por extinguir la deuda por cualquier medio, o transcurridos 5 años desde que la deuda se hizo exigible. No nos preocupemos de los 5 años porque eso opera por la ley, y ahí alguien que tuvo 5 años, bueno, estamos hablando de estos morosos estructurales y es un problema súper difícil de resolver. Pero cuando una persona quiere salir pagando, es súper simple. En primer lugar, la obligación de quien lo publicó es despublicarlo tan pronto ese pago se haya producido. Y en caso de que eso no sucediera, a nosotros nos contactan y en un plazo de 24 horas la persona ya está despublicada. O sea, nosotros entendemos la responsabilidad que tenemos. Para nadie es grato estar publicado. Por lo tanto, nos tomamos muy en serio y tenemos un grupo de personas especialmente dedicadas a atender este tipo de solicitudes, porque un minuto publicado para una persona, para una empresa, puede ser tremendamente gravoso. Y por lo tanto esta es prioridad para nosotros cuando nos enfrentamos a estos casos. Bien, parte de los elementos y de las consecuencias que tiene el endeudarse, que es de esperar se empiecen a instalar más en la sociedad, sobre todo en este grupo de los más jóvenes entre 18 y 24 años, que cada tanto volvemos a hablar de ellos, que se endeudan cada vez más y sobre los que aparentemente la educación financiera no ha permeado lo suficiente. Conversamos entonces con Ignacio Bunster, gerente de Asuntos Corporativos de Equifax. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti. Adiós. Que esté muy bien.